Hay lugares en el mundo donde las leyes de la realidad parecen doblarse, donde el tiempo se convierte en un enemigo silencioso y la mente humana, esa máquina perfecta que creemos controlar, comienza a traicionarnos. En las profundidades de la selva ecuatoriana existe una zona que los habitantes locales llaman el Círculo del Olvido. Un área de apenas 3 kilómetros cuadrados, donde algo inexplicable sucede. Después de 10 minutos de permanencia, tu cerebro empieza a fabricar recuerdos que nunca existieron, a borrar los que sí viviste y a mostrarte cosas que otros no pueden ver. 3 geólogos desaparecieron allí en marzo de 2011. 14 años después, una cámara GoPro encontrada en el lodo reveló grabaciones que nadie estaba preparado para ver. Lo que capturó esa cámara en sus últimos minutos de batería no solo explica qué pasó con ellos, sino por qué nunca debieron entrar en ese lugar. Esta es su historia. Ecuador, provincia de Pastaza, año 2011. La expedición estaba conformada por 3 profesionales. Ricardo Velasco, geólogo de 42 años con experiencia en cartografía de zonas remotas. Ana Cristina Moreno, bióloga especializada en ecosistemas de selva húmeda, 38 años. Y Javier Soto, ingeniero ambiental de 35 años, encargado de medir niveles de contaminación en fuentes hídricas. Los 3 trabajaban para una empresa privada contratada por el gobierno ecuatoriano para evaluar el impacto de posibles proyectos extractivos en la Amazonía. El objetivo de esa expedición era simple: mapear recursos hídricos en una zona inexplorada al sureste de Puyo, cerca de la frontera con Perú. Simple, sí, pero lo que nadie les dijo es que esa zona tenía un nombre entre los Shuar, el pueblo indígena de la región, y Huillanch Nunca, que traduce literalmente como la tierra donde los espíritus confunden. Los Shuar evitaban ese lugar desde generaciones atrás, no por superstición, sino por experiencia. La mañana del 23 de marzo, el equipo partió desde Puyo en un vehículo todoterreno. Llevaban provisiones para 5 días, equipos de medición, GPS de alta precisión, 3 cámaras GoPro para documentar el viaje y mapas satelitales que mostraban una densa vegetación sin asentamientos humanos en un radio de 50 kilómetros. Ana Cristina había insistido en llevar las cámaras. Quería documentar especies endémicas que podrían habitar esa zona virgen. Ricardo revisaba los mapas constantemente, marcando puntos de referencia con un lápiz rojo. Javier, siempre el más práctico del grupo, verificaba que las baterías y dispositivos estuvieran cargados. Había un detalle que llamó la atención de Ana ese día. Cuando compraron los últimos suministros en Puyo, el dueño de la tienda, un hombre shuar de unos 60 años, vio las coordenadas en el mapa que Ricardo había dejado sobre el mostrador. Su rostro cambió. Dijo algo en su idioma, se persignó, y luego en español les advirtió: no pasen de los árboles marcados. Si ven troncos con 3 rayas rojas, regresen. No importa qué tan cerca estén de su objetivo. Ricardo agradeció con una sonrisa cortés, pero Ana notó que el hombre no sonreía de vuelta. Había miedo genuino en sus ojos. Llegaron al punto de inicio del trekking al mediodía. Dejaron el vehículo en un claro cerca de un río de aguas oscuras. La humedad era sofocante, el aire espeso con el olor a tierra mojada y vegetación en descomposición. Los sonidos de la selva eran ensordecedores. Monos aulladores a lo lejos, el canto penetrante de tucanes, el zumbido constante de insectos. Ricardo activó su GPS y verificó las coordenadas. Estaban a exactamente 8 kilómetros del punto donde debían realizar las mediciones hídricas principales. 8 kilómetros que, según sus cálculos, tomarían entre 4 y 5 horas, atravesando selva densa. Javier activó su GoPro y la montó en el arnés de su mochila. Día 1.
12:40 de la tarde. Iniciamos el ingreso, dijo a la cámara. Ana hizo lo mismo con la suya. Ricardo prefirió guardar la batería de la suya para más adelante. Comenzaron a caminar. La selva se tragó sus pasos en minutos. Las primeras 3 horas fueron relativamente normales. Machete en mano, Ricardo abría paso entre lianas y helechos gigantes. Ana tomaba muestras de plantas cada 500 metros, fotografiaba orquídeas salvajes, registraba cantos de aves. Javier medía la calidad del agua en pequeños arroyos que cruzaban. El GPS funcionaba perfectamente. La comunicación por radio con el campamento base en Puyo era clara. Todo iba según lo planeado. Pero a las 4 de la tarde encontraron el primer árbol marcado. Un ceibo gigantesco, de tronco grueso como un automóvil, tenía 3 rayas horizontales pintadas con una sustancia roja oscura. No era pintura moderna. Parecía algo natural, quizás tinte vegetal o incluso sangre animal antigua, ya descolorida por el tiempo. Ricardo se detuvo frente al árbol. Ana tomó una foto. Javier revisó el mapa. «Esto debe ser una señal territorial Shuar», dijo Ricardo. «Probablemente marcan límites de caza». Ana no estaba convencida. ¿Por qué usar rojo? Los Shuar usan más el negro para marcas territoriales. Javier interrumpió. ¿Seguimos o regresamos? Porque técnicamente ese anciano nos dijo que no pasáramos estos árboles. Ricardo miró su reloj, luego el GPS. Estaban a solo 3 kilómetros del objetivo. Ya recorrimos 5 kilómetros. Regresar ahora sería perder un día completo. Continuamos, pero con precaución. Cruzaron la línea invisible marcada por el árbol. Si ustedes están disfrutando de este misterio, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Porque lo que descubriremos más adelante sobre esas grabaciones podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la realidad. Ahora, lo que el equipo no sabía es que acababan de entrar en el círculo del olvido. Y el reloj mental de los 10 minutos había comenzado a correr. Los primeros cambios fueron sutiles. Ana fue la primera en notarlo. Después de caminar unos 20 minutos más allá del árbol marcado, se detuvo y miró hacia atrás. ¿Escuchan eso?, preguntó. Ricardo y Javier se detuvieron. «¿Qué cosa?», respondió Javier. «El silencio», dijo Ana. Y tenía razón. Los sonidos de la selva habían cesado completamente. No había cantos de aves, no había aullidos de monos, ni siquiera el zumbido de insectos. Era un silencio absoluto, antinatural, que presionaba contra los tímpanos como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Ricardo intentó bromear. «Los animales deben estar durmiendo la siesta», pero su voz sonaba forzada. Continuaron avanzando, pero ahora cada uno sentía una incomodidad creciente en el estómago. 10 minutos después del silencio, Javier notó algo extraño en su brújula. La aguja giraba erráticamente, sin poder establecerse en ninguna dirección. Golpeó el instrumento con el dedo, pensando que tenía una burbuja de aire. Nada. La aguja seguía girando como enloquecida. «Debe haber un depósito mineral aquí», dijo, intentando racionalizar. «Algo con mucho hierro que interfiere con el campo magnético». Ricardo revisó su GPS. La pantalla mostraba las coordenadas, pero había algo raro. Su posición en el mapa parecía saltar cada pocos segundos, como si estuvieran teletransportándose microdistancias aleatoriamente. Reinició el dispositivo. Mismo problema. Ana, mientras tanto, sentía que algo en su visión periférica se movía constantemente. Sombras que desaparecían cuando giraba la cabeza para mirarlas directamente. Figuras entre los árboles que no tenían forma definida. No dijo nada. Pensó que era cansancio, deshidratación quizás. Bebió agua de su cantimplora. Entonces Ricardo tuvo el primer episodio. Se detuvo abruptamente, con los ojos fijos en un punto entre los árboles a su derecha. Su rostro palideció. «¿Qué es eso?»,
susurró. Ana y Javier miraron hacia donde señalaba. No había nada excepto vegetación densa. ¿Qué cosa, Ricardo?, preguntó Ana. Esa estructura, esa construcción de piedra. ¿No la ven? Los otros dos intercambiaron miradas de preocupación. Ricardo, ahí no hay nada, dijo Javier con voz calmada pero firme. Ricardo parpadeó varias veces, sacudió la cabeza. La expresión de confusión en su rostro era genuina, casi infantil. Yo juro que vi una especie de pirámide pequeña, con símbolos tallados. Miró nuevamente. ¡Ya no está! Ana se acercó a él, le tocó la frente. No tenía fiebre. ¿Te sientes bien? ¿Mareado? Ricardo asintió lentamente. Sí, estoy bien. Debe ser el calor. Sigamos. Pero no estaba bien, y las cosas estaban a punto de empeorar. 20 minutos después del primer episodio de Ricardo, ya todos experimentaban anomalías. Ana comenzó a escuchar voces. No eran claras, más bien murmullos distantes, como conversaciones en una habitación contigua cuyas palabras no se pueden distinguir, pero cuya presencia es innegable. Giraba la cabeza, intentando localizar la fuente, pero los murmullos parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Javier, por su parte, tuvo un momento aterrador. Miró su reloj y marcaba las 3:15 de la tarde. Pero eso era imposible. Habían cruzado el árbol marcado pasadas las 4. Miró el reloj de nuevo. Ahora marcaba las 6:30. Parpadeó. Volvió a mirar. 5:10. El tiempo en su reloj se movía de manera no lineal, saltando hacia adelante y hacia atrás sin patrón. Le mostró el reloj a los demás. Ricardo confirmó la anomalía, pero cuando Ana miró su propio reloj, para ella marcaba una hora completamente diferente. «Esto no tiene sentido», murmuró Javier. «Los 3 relojes deberían estar sincronizados. Los calibramos esta mañana». Ricardo intentó mantener la calma. Sacó el mapa, intentó correlacionar su posición con los puntos de referencia naturales, pero nada cuadraba. Los árboles a su alrededor parecían idénticos. Cada dirección lucía exactamente igual. La sensación de estar caminando en círculos era abrumadora, aunque el GPS insistía que avanzaban en línea recta hacia el noroeste. «Propongo que acampemos aquí», dijo Ana. Su voz temblaba ligeramente. «Claramente algo está afectándonos. Quizás hay un gas natural en el área, algo que causa alucinaciones. Si descansamos, si salimos de esta zona mañana temprano». Ricardo estuvo de acuerdo. Javier también, aunque con una condición. «Pero montamos el campamento y nos vamos. No pasamos la noche aquí». Era un compromiso razonable. Comenzaron a buscar un claro adecuado. Encontraron un espacio entre árboles gigantes donde el suelo era relativamente plano. Mientras descargaban las mochilas, Ana notó algo que heló su sangre. En el suelo, medio ocultas por hojas y musgo, había marcas, no naturales. Eran surcos en la tierra, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Siguió las marcas con la mirada y se detuvo en seco. A unos 10 metros, parcialmente cubierto por vegetación, había un objeto que no pertenecía a la selva. Era una mochila, vieja, desgastada por el clima, las correas podridas. Se acercó lentamente. Ricardo la siguió. «¿Qué encontraste?». Ana señaló. Ricardo se arrodilló junto a la mochila. Dudó un momento, luego la abrió con cuidado. Adentro había una cantimplora oxidada, un cuchillo de monte con la hoja quebrada y un cuaderno envuelto en plástico. El plástico había protegido el cuaderno de la mayor parte de la humedad. Ricardo lo sacó con cuidado, lo abrió. Las primeras páginas contenían notas de campo, fechadas en 1987, 24 años atrás. El nombre en la primera página: Dr. Hernán Aguirre, Expedición Botánica, Universidad Central del Ecuador. Ana tomó el cuaderno de las manos de Ricardo y comenzó a pasar páginas. Las primeras entradas eran anotaciones científicas normales, especies catalogadas, mediciones de pH del suelo,
bocetos de plantas. Pero hacia la mitad del cuaderno, la caligrafía cambiaba. Se volvía errática, las líneas temblorosas, las palabras a veces ilegibles. Una entrada en particular llamó su atención. Estaba fechada el 15 de agosto de 1987. Cuarto día en la zona. Los síntomas empeoran. Camilo insiste que ve edificios entre los árboles, estructuras imposibles que aparecen y desaparecen. Yo también he comenzado a verlas. Teresa dice que escucha campanas. No hay campanas aquí. No puede haberlas. Decidimos evacuar mañana al amanecer, pero el problema es que ya no sabemos dónde está la salida. Cada árbol parece el mismo árbol. Cada dirección nos devuelve al mismo punto. El GPS dejó de funcionar hace 2 días. Las brújulas giran sin control. Estamos perdidos en un área de no más de 2 kilómetros cuadrados. ¿Cómo es eso posible? Javier, que había estado revisando el área circundante, regresó corriendo. Hay más cosas aquí. Encontré otra mochila y huesos. El estómago de Ana se contrajo. ¿Huesos humanos? Javier asintió con el rostro pálido. Un cráneo, parcialmente enterrado, y ropa, muy deteriorada pero definitivamente humana. Ricardo cerró los ojos, respiró profundo. Tenemos que irnos, ahora. Olvidemos el campamento, olvidemos las mediciones, volvemos por donde vinimos. Pero cuando intentaron retroceder, algo aterrador sucedió. No podían encontrar su propio rastro. Los arbustos que habían cortado con machete para abrir paso, las ramas rotas, las marcas en los árboles que Ricardo había hecho con su cuchillo cada 100 metros como señales de retorno, nada de eso estaba allí. Era como si nunca hubieran venido por ese camino. «Esto es imposible», repetía Javier. «Cortamos esas lianas hace menos de 1 hora. Deberían estar aquí, en el suelo, frescas todavía». Ana revisó las grabaciones de su GoPro. La cámara había estado grabando todo el tiempo. Rebobinó hasta el momento en que cruzaron el árbol marcado. Reprodujo el video. Se veía claramente el árbol con las 3 rayas rojas. Los veía a ellos 3, pasando junto a él. Ricardo marcando un árbol con su cuchillo. Avanzó el video hasta el presente. Contó. Habían marcado 17 árboles en el camino de entrada. Levantó la vista, miró alrededor. Ni una sola marca era visible en ningún árbol circundante. «Revisen sus cámaras», dijo con voz tensa. Ricardo y Javier revisaron. Confirmaron lo mismo. Los videos mostraban las marcas siendo hechas, pero la realidad física presente no las mostraba. Era como si existieran 2 versiones de la misma selva, la que habían atravesado y documentado en video y la que los rodeaba ahora. Virgen, sin marcas humanas. Ricardo tuvo una idea. Si no podemos confiar en nuestros sentidos ni en los instrumentos, confiemos en la tecnología pasiva. Las cámaras siguen grabando. Si caminamos en una dirección constante, eventualmente saldremos de esta zona. Solo necesitamos mantener una línea recta. Ana no estaba convencida. ¿Y si la línea recta también es una ilusión? ¿Y si estamos caminando en círculos sin darnos cuenta? Entonces, atémonos juntos, propuso Javier. Con una cuerda, nos mantenemos a 2 metros de distancia uno del otro. Si alguien ve algo que los demás no ven, lo dice inmediatamente. Votamos sobre lo que es real. Era el mejor plan que tenían. Sacaron una cuerda de escalada de la mochila de Ricardo, se ataron por la cintura, dejando exactamente 2 metros entre cada persona. Javier al frente, Ana en medio, Ricardo atrás. Las 3 GoPro ahora estaban activadas, grabando desde diferentes ángulos. Comenzaron a caminar. Javier eligió una dirección que según su instinto debía ser el este, hacia donde salía el sol esa mañana. Pero el sol ya no era visible a través del dosel cerrado de la selva. Caminaron durante lo que sintieron como 30 minutos. Ricardo llevaba la cuenta en voz alta, un número cada minuto. Al llegar a 30, se detuvieron. Miraron alrededor. Ana sintió que el corazón se le salía del pecho.
Estamos en el mismo lugar, susurró. Y era verdad. Ahí estaba, la mochila antigua que habían encontrado, el mismo claro, las mismas posiciones de los árboles gigantes. Habían caminado en línea recta durante media hora y habían vuelto exactamente al punto de partida. Eso es físicamente imposible, dijo Javier, pero su voz carecía de convicción. Ya nada parecía imposible en ese lugar. Ana se sentó en el suelo, abrazó sus rodillas. Las voces en su cabeza ahora eran más fuertes. Podía distinguir palabras sueltas. Quédate. No saldrás. Somos muchos aquí. Cerró los ojos, intentó bloquearlas. Ricardo caminaba en círculos pequeños, revisaba el GPS obsesivamente. La pantalla ahora mostraba su posición como un punto parpadeante que se movía erráticamente por el mapa, a veces saltando kilómetros en un segundo. Javier revisaba las grabaciones de su cámara, reprodujo los últimos 30 minutos. En el video se veían caminando en línea recta, sin desviarse. El paisaje en el video cambiaba constantemente. Atravesaban diferentes áreas de la selva. Pero cuando levantaba la vista de la pantalla, estaban en el mismo lugar donde empezaron. Las cámaras tampoco son confiables, murmuró. Graban una realidad que no coincide con la nuestra. La noche comenzó a caer, y con ella llegó un nuevo nivel de terror. La oscuridad en la selva amazónica es absoluta, pero esta oscuridad era diferente. Parecía sólida, tangible, como si pudieran tocarla. Encendieron linternas, pero los haces de luz se comportaban de manera extraña, se curvaban, se doblaban alrededor de objetos invisibles, creaban sombras en direcciones imposibles. Ana vio su propia sombra proyectada en 3 direcciones diferentes, simultáneamente, cada una moviéndose de manera independiente. Gritó. Ricardo corrió hacia ella, la abrazó. Tranquila, son solo efectos ópticos. Debe haber cristales en el aire, algo que refracta la luz de manera anómala. Pero su explicación sonaba hueca incluso para él mismo. Decidieron que no tenían opción. Tendrían que pasar la noche allí y esperar al amanecer para intentar otro escape. Montaron 2 tiendas de campaña en el claro. Javier insistió en hacer guardias rotativas, 2 horas cada uno. Nadie debía quedarse solo despierto, siempre en parejas. Era una buena medida de seguridad, pero también un reconocimiento tácito de que ya no confiaban completamente en su propia cordura. Si alguien comenzaba a actuar de manera irracional, el otro podría intervenir. Ana y Ricardo tomaron la primera guardia. Se sentaron espalda, con linternas encendidas, vigilando la oscuridad circundante. Javier intentó dormir en una de las tiendas, pero el sueño no llegaba. Cada sonido lo sobresaltaba. Y había sonidos, muchos, pasos que se acercaban y se alejaban, respiraciones pesadas, el susurro del viento entre las hojas, excepto que no había viento. Durante la primera guardia, Ricardo le preguntó a Ana en voz baja, ¿cuánto tiempo llevamos realmente aquí? Ana revisó su reloj, pero los números no tenían sentido. Mi reloj dice que son las 3 de la madrugada, pero hace solo 2 horas era de noche, y antes eran las 6 de la tarde. Así que o han pasado 9 horas, o el reloj está roto, o el tiempo aquí funciona diferente. Ricardo asintió. Leí sobre esto una vez. Relatividad temporal en campos magnéticos extremos, o zonas con alta radiación, podría afectar el funcionamiento de los relojes electrónicos. ¿Y los mecánicos?, preguntó Ana, mostrándole su reloj de cuerda manual que también marcaba una hora imposible. Ricardo no tenía respuesta. Fue durante esta conversación que Ana vio al niño. Primero pensó que era una alucinación más. Entre los árboles, a unos 20 metros, iluminado por la luz lunar que de alguna manera penetraba el dosel, aunque no debería poder hacerlo,
Había un niño de quizás 8 o 9 años. Estaba descalzo. Vestía ropa que parecía de décadas atrás. Pantalones cortos de tela burda y una camisa blanca sucia. El niño la miraba fijamente. Ana tocó el hombro de Ricardo sin quitar los ojos del niño. ¿Ves eso?, susurró. Ricardo siguió su mirada. Tardó un momento, pero luego asintió lentamente. Veo algo, una forma. No estoy seguro de qué es. Es un niño, dijo Ana. No, es un hombre adulto, respondió Ricardo. Ana lo miró confundida. ¿Qué? No, es claramente un niño. Para mí es un hombre de unos 50 años, con barba, vestido con ropa de explorador antigua. La figura, fuera lo que fuera, comenzó a caminar hacia ellos. Ana sintió que todos sus instintos le gritaban que corriera, pero estaba paralizada. Ricardo se puso de pie lentamente, posicionándose entre Ana y la figura. «¿Quién está ahí?», gritó. La figura se detuvo a unos 10 metros. Abrió la boca como para hablar, pero lo que salió no fueron palabras, sino un sonido distorsionado, como una grabación reproducida al revés y a velocidad incorrecta. Ana se tapó los oídos. El sonido era físicamente doloroso. Entonces la figura se desvaneció. No caminó hacia la oscuridad, no se ocultó detrás de un árbol. Simplemente dejó de existir, como una imagen que se borra. Javier salió corriendo de su tienda. ¿Qué fue eso? ¿Quién gritó? Ricardo y Ana estaban temblando. Les tomó varios minutos explicarle lo que habían visto o lo que creían haber visto. Las 2 horas pasaron como minutos o como días. Era imposible saberlo. Javier y Ana tomaron la siguiente guardia. Ricardo se metió a la tienda, pero tampoco pudo dormir. Yacía en su saco de dormir, escuchando. Y entonces escuchó algo que reconoció. Era su propia voz. Venía de afuera, de la oscuridad más allá del claro. Su voz diciendo: «Ana, necesito ayuda, me perdí. ¿Dónde están?». Salió de la tienda de un salto. Ana y Javier estaban sentados junto al fuego que habían logrado encender. ¿Escucharon eso?, preguntó Ricardo. ¿El qué?, respondió Javier. Mi voz. Alguien está imitando mi voz allá afuera. Ana y Javier intercambiaron miradas. Ricardo, has estado en la tienda todo el tiempo. No hemos escuchado nada, dijo Ana con cuidado. Ricardo insistió. No, lo escuché claramente. Era mi voz pidiendo ayuda. Javier se acercó a él. Le puso una mano en el hombro. Escucha, todos estamos viendo y escuchando cosas. Este lugar está jugando con nuestras mentes. Tenemos que mantenernos juntos, confiar los unos en los otros. El amanecer llegó eventualmente, aunque nadie estaba seguro de cuánto tiempo había pasado realmente. La luz del día trajo un alivio mínimo. Al menos podían ver con claridad. Desayunaron barras de granola y agua, aunque nadie tenía apetito. Revisaron las grabaciones de las cámaras de la noche. Lo que vieron los dejó helados. En el video de la GoPro de Ana se veía claramente la figura que ella había descrito como un niño acercándose al campamento. Pero la figura en el video no era ni un niño ni un hombre. Era algo que cambiaba constantemente de forma, una masa oscura que parecía estar compuesta de sombras móviles sin forma definida. En el video de Ricardo, la misma secuencia mostraba solo oscuridad. Ninguna figura en absoluto. En el video de Javier había múltiples figuras rodeando el campamento, docenas de ellas moviéndose entre los árboles. Cada cámara grabó una realidad diferente, susurró Ana. O todas son falsas o todas son verdaderas simultáneamente. Fue entonces cuando Ricardo tomó una decisión desesperada. Sacó la radio de largo alcance de su mochila. Habían intentado usarla la noche anterior sin éxito, solo estática. Pero ahora, a la luz del día, lo intentaría de nuevo. Ajustó la frecuencia al canal de emergencia que habían acordado con el campamento base en Puyo.
Presionó el botón de transmisión. Campamento base, aquí equipo de campo. ¿Me copian? Tenemos una situación de emergencia. Necesitamos extracción inmediata. Coordenadas. Se detuvo. No sabía sus coordenadas reales. El GPS mostraba números que cambiaban cada segundo. Dio las últimas coordenadas confiables que recordaba, las del árbol marcado donde habían entrado a la zona. Esperó. Solo estática. Lo intentó de nuevo. Y de nuevo. En el 13º intento, la estática se interrumpió. Una voz salió del altavoz. Pero no era la voz del operador de campamento base. Era la voz de Ricardo. Su propia voz diciendo: no saldrás, eres parte de esto ahora, siempre lo has sido. Ricardo soltó la radio como si quemara. Ana tomó la radio. Intentó una transmisión diferente. Esta vez, la voz que respondió era la de su madre, quien había muerto 2 años atrás. Ana, mi niña, ¿por qué no viniste a mi funeral? Te esperé tanto tiempo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ana. Javier le quitó la radio de las manos, la apagó. No es real, dijo firmemente. Nada de lo que este lugar nos muestre es real. Tenemos que recordar eso. Pero incluso mientras lo decía, dudaba de sus propias palabras. ¿Cómo podían estar seguros de qué era real y qué no? ¿Cómo podían confiar en sus sentidos, en sus instrumentos, incluso en sus recuerdos? Intentaron otra estrategia. Si no podían confiar en la tecnología ni en sus sentidos, confiarían en la lógica pura. El sol, sin importar qué anomalías hubiera en esta zona, todavía debía salir por el este. Si podían determinar el este al amanecer, podían caminar en dirección opuesta y eventualmente salir. Observaron atentamente dónde aparecía la primera luz entre los árboles. Marcaron esa dirección. Comenzaron a caminar hacia el oeste. Caminaron durante horas, atados juntos con la cuerda, contando pasos en voz alta. 1000 pasos, 2000, 5000, 10.000 pasos. A ese ritmo deberían haber recorrido más de 7 kilómetros. Pero cuando se detuvieron, exhaustos para descansar, volvieron a ver el mismo claro, la misma mochila antigua, el mismo cráneo parcialmente enterrado que Javier había encontrado. Fue en ese momento de desesperación total que Javier notó algo que habían pasado por alto: el cuaderno del doctor Aguirre. Lo habían hojeado rápidamente la noche anterior, pero no lo habían leído completo. Ana lo tenía en su mochila. «Dámelo», dijo Javier. Comenzó a leer las últimas entradas, las que estaban escritas con caligrafía errática. Había una página que estaba marcada con una piedra pequeña metida entre las hojas, como si el doctor Aguirre hubiera querido que quien encontrara el cuaderno leyera específicamente esa parte. La entrada decía: 10º día o 10º minuto. Ya no sé. El tiempo aquí no existe como lo conocemos. Hemos entendido finalmente qué es este lugar. No es la Tierra lo que está mal, somos nosotros, nuestras mentes. Después de los primeros 10 minutos de exposición a esta zona, algo en nuestra neurología cambia. El hipocampo, la parte del cerebro que forma recuerdos y navega el espacio, comienza a funcionar incorrectamente. Los recuerdos nuevos se mezclan con los viejos. Las coordenadas espaciales se distorsionan. Literalmente nuestra mente empieza a mentirnos. Pero hay un patrón. He notado que en los breves momentos de lucidez, generalmente justo después de despertar, puedo recordar fragmentos de la realidad verdadera. Si alguien lee esto, confía en lo primero que piensas al despertar. Ese primer pensamiento, esa primera impresión, es la más cercana a la verdad, antes de que la zona corrompa tu percepción nuevamente. Javier leyó el pasaje en voz alta. Ana y Ricardo escuchaban con atención creciente. «Tiene sentido», dijo Ana lentamente. «Una especie de interferencia electromagnética extrema, o radiación de baja frecuencia, o incluso un campo magnético anómalo».
algo que afecta específicamente las ondas cerebrales asociadas con la formación de memoria espacial y temporal. Ricardo asintió. Y si eso es cierto, si nuestros cerebros están siendo activamente engañados después de esos primeros 10 minutos críticos, entonces necesitamos salir antes de que pasen 10 minutos desde que intentemos escapar, completó Javier. Pero ya hemos estado aquí más de un día, nuestros cerebros ya están afectados. ¿Cómo podemos confiar en nuestro juicio para siquiera intentar la ruta de escape correcta? Ana tuvo una idea. Las cámaras, las GoPro, están grabando la realidad objetiva, o al menos una versión de ella que no está filtrada por nuestros cerebros dañados. Si reproducimos las grabaciones de nuestra entrada, podemos ver exactamente el camino que tomamos. Y si caminamos hacia atrás siguiendo las grabaciones, revertiendo cada giro, cada desviación, deberíamos poder salir. Era lógico. Era su mejor oportunidad. Revisaron las 3 cámaras. La de Ana había estado grabando continuamente y tenía la mayor cantidad de metraje. Se sentaron en el suelo, reprodujeron el video desde el momento en que cruzaron el árbol marcado. Tomaron notas detalladas. Cada giro a la derecha, cada giro a la izquierda, cada obstáculo que habían rodeado, cada arroyo que habían cruzado. Crearon un mapa inverso. Si habían girado a la derecha en el minuto 3, ahora girarían a la izquierda. Si habían rodeado un árbol caído por el lado norte, ahora lo rodearían por el sur. Prepararon el escape. Sincronizaron sus relojes, aunque sabían que no eran confiables. Al menos tendrían un punto de referencia compartido. Acordaron que una vez que comenzaran a caminar, no se detendrían por ninguna razón durante al menos 15 minutos. No importaba qué vieran, qué escucharan, no se detendrían. La velocidad era crítica. Tenían que salir de la zona de influencia antes de que su percepción se corrompiera nuevamente. A la cuenta de 3 comenzaron a correr. Javier adelante con el mapa inverso, Ana en medio con la cámara reproduciendo el video de entrada en tiempo real. Ricardo atrás asegurándose de que nadie se quedara atrás. Corrieron. Los árboles pasaban en un borrón. Ana gritaba direcciones basadas en el video. Izquierda en 10 metros, derecha junto al ceibo con musgo, recto por 30 pasos. Las alucinaciones comenzaron inmediatamente. Ricardo vio que la selva se incendiaba a su alrededor. Llamas que consumían todo pero que no emitían calor. Siguió corriendo. Ana escuchó gritos de auxilio que parecían venir de sus compañeros, pero cuando miraba hacia ellos, sus bocas estaban cerradas. Siguió corriendo. Javier vio que el suelo se abría frente a él en un abismo sin fondo. Cerró los ojos y siguió corriendo, confiando en que el suelo sólido seguía ahí. Y lo estaba. 10 minutos de carrera desenfrenada. Sus pulmones ardían, las piernas temblaban, pero no se detuvieron. Ana seguía gritando direcciones, su voz ronca. 30 metros más, debería haber un arroyo, ¡sáltenlo! Saltaron. Agua fría salpicó sus piernas. 15 minutos. Javier tropezó con una raíz, casi cae. Ricardo lo sostuvo sin dejar de correr. El árbol marcado debería estar justo adelante, gritó Ana mirando el video que seguía reproduciéndose en su mano. Y entonces lo vieron, el ceibo gigante con las 3 rayas rojas. Cruzaron junto a él sin detenerse. Siguieron corriendo otros 5 minutos más, alejándose todo lo posible de la zona. Finalmente se detuvieron, colapsando en el suelo de la selva, jadeando, con los corazones latiendo tan fuerte que podían escucharse mutuamente. Pasaron varios minutos antes de que alguien pudiera hablar. Ricardo fue el primero. Lo logramos. Miraron alrededor. Los sonidos normales de la selva habían regresado. Pájaros cantando, monos aullando a lo lejos. Insectos zumbando. Los colores parecían más vívidos, más reales. Ricardo
Sacó su GPS. Por primera vez en más de un día, mostraba una posición estable. Coordenadas fijas. Estaban a 6 kilómetros al oeste del árbol marcado. Verificó su brújula. La aguja apuntaba firmemente al norte, sin vacilar. «Salimos», susurró Ana. «Realmente salimos». Pero no estaban listos para celebrar todavía. Necesitaban poner distancia. Caminaron durante 3 horas más hasta alcanzar el río donde habían dejado su vehículo. Estaba ahí, exactamente donde lo habían estacionado. El alivio fue abrumador. Se subieron, arrancaron el motor, condujeron de regreso a Puyo sin mirar atrás. No hablaron del incidente durante el viaje. El silencio era más seguro que intentar procesar lo que habían experimentado. Llegaron a Puyo al anochecer. Reportaron a sus superiores que la zona era inadecuada para proyectos extractivos debido a anomalías geológicas severas, sin entrar en detalles. Entregaron sus cámaras con las grabaciones, junto con el cuaderno del doctor Aguirre. La empresa archivó el caso. El proyecto fue cancelado. Los 3 nunca volvieron a trabajar juntos. Ana dejó la biología de campo y se dedicó a la enseñanza universitaria en Quito. Ricardo se mudó a Chile. Trabaja ahora en una oficina haciendo análisis de datos satelitales. Nunca más pisó una selva. Javier cambió completamente de profesión. Es ahora contador en una firma en Guayaquil. Pero todos ellos, hasta el día de hoy, experimentan los efectos residuales, sueños vívidos donde están de vuelta en el círculo del olvido. Momentos de desorientación donde una habitación familiar de repente parece extraña. Relojes que ocasionalmente muestran horas imposibles. Y todos ellos, independientemente, han reportado ver brevemente figuras sombrías en su visión periférica que desaparecen cuando miran directamente. 14 años después del incidente, en 2025, un grupo de excursionistas encontró una GoPro en el lodo, cerca del río donde Ricardo, Ana y Javier habían dejado su vehículo. Era la cámara de Ricardo, la que él había guardado sin usar durante gran parte de la expedición, pero que había activado durante las últimas horas. La tarjeta de memoria estaba parcialmente dañada, pero los técnicos de datos lograron recuperar fragmentos de video. Lo que mostraba esa grabación contradecía completamente la versión de los eventos que los 3 sobrevivientes recordaban. En el video se veían a ellos mismos caminando en círculos repetitivos alrededor del mismo claro, una y otra vez durante lo que parecían ser días. Se veían conversaciones entre ellos que ninguno recordaba haber tenido. Se veían momentos donde los 3 estaban simultáneamente en diferentes lugares del claro, como si hubiera múltiples versiones de cada uno existiendo al mismo tiempo. Y en los últimos segundos antes de que la batería muriera, el video mostraba algo que ninguno de ellos había mencionado jamás. Los 3 parados frente al árbol marcado, pero del lado equivocado, como si nunca hubieran salido de el círculo del olvido, como si todo lo que recordaban sobre su escape hubiera sido otra mentira que sus mentes crearon para protegerlos de una verdad más oscura. La cámara y su contenido fueron enviados a Ricardo. Él la recibió, vio los fragmentos de video recuperados y esa misma noche la destruyó con un martillo. Llamó a Ana y Javier. Les dijo que nunca hablaran de esto de nuevo, que lo que sea que sucedió en esa selva en 2011 debía permanecer enterrado, que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser conocidas. Porque si el video era real, si nunca escaparon realmente, si todo lo que han vivido estos 14 años es solo otra capa de ilusión creada por sus mentes dañadas mientras siguen atrapados en ese claro, caminando en círculos infinitos, entonces la realidad misma pierde todo significado. Y esa es una posibilidad con la que ninguno de ellos puede vivir. Así que eligieron creer en su versión. Eligieron creer que escaparon.
eligieron creer que están realmente aquí, ahora, viviendo vidas normales, porque la alternativa es una locura de la que no hay retorno. Si esta historia te dejó pensando, si te hizo cuestionar la naturaleza de la realidad y la confiabilidad de tu propia mente, entonces compártela con alguien más. Suscríbete a nuestro canal, porque seguiremos investigando este y otros casos donde la línea entre lo real y lo imposible se vuelve peligrosamente delgada. Y la próxima vez que estés en un lugar desconocido y sientas que algo no está del todo bien, que el tiempo parece moverse diferente, que tus recuerdos no cuadran perfectamente, recuerda esta historia. Recuerda que hay zonas en este mundo donde tu mente puede empezar a mentirte, y tal vez, solo tal vez, pregúntate, ¿cómo sabes con certeza que no estás en una de ellas ahora mismo?